Buen día, apreciables compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo número 8 y vamos a estar a cargo de dar la clase de cirrosis hepática. En esta clase lo que nosotros intentamos que aprendan es que tengan el conocimiento adecuado y la capacidad de poder diagnosticar esta enfermedad, conocer la epidemiología y factores asociados, hacer un adecuado diagnóstico clínico y realizar un oportuno y certero abordaje terapéutico teniendo en cuenta los más recientes adelantos. Vamos a empezar con esta clase y el inicio está a cargo de mi compañera Noriko. Bueno, para iniciar vamos a hablar un poco sobre la cirrosis hepática, sobre su definición o sus generalidades. La cirrosis hepática es un proceso patológico difuso caracterizado por una fibrosis y una conversión de la arquitectura hepática normal. Esta pasa a ser de normal a unos nódulos estructuralmente anormales, también conocidos como nódulos regenerativos. De igual manera, la cirrosis hepática puede llegar a provocar hipertensión portal, insuficiencia hepática o carcinoma hepatocelular. En general, la cirrosis hepática se considera irreversible en sus etapas avanzadas, aunque puede haber una recuperación significativa si se trata la causa subyacente. En la epidemiología podemos encontrar que la cirrosis hepática es de manera universal, es más frecuente pasando la edad media de la vida, es más frecuente en hombres que en mujeres. De igual manera, es muy raro ver a un paciente con cirrosis hepática antes de los 20 años. Y también la cirrosis hepática se encuentra entre las 10 causas principales de muerte en el área occidental. En la etiología encontramos varios factores etiológicos, pero nosotros vamos a mencionar los principales, de los cuales se encuentran 4. El primero que nosotros vamos a mencionar es el alcohol. Después tenemos la hepatitis B crónica, la hepatitis C crónica y la esteohepatitis no alcohólica. También es importante mencionar que solo del 10 al 15% de los alcohólicos llegan a desarrollar una cirrosis hepática. De igual manera, deben haber otros factores involucrados para que un paciente pueda llegar a desarrollar una cirrosis hepática, dentro de los cuales encontramos los factores nutricionales, los genéticos y los inmunológicos. Y también hay que tener en cuenta que se plantea que el alcohol estimula la fibrogénesis. Muy bien, ahora hablaremos acerca de la fisiopatología. La fibrosis hepática ocurre en la mayoría de los pacientes con cualquier tipo de lesión hepática crónica y, en última instancia, puede evolucionar a cirrosis con formación de nódulos. Voy a empezar otra vez. Muy bien. Muy bien, ahora hablaremos acerca de la fisiopatología. La fibrosis hepática ocurre en la mayoría de los pacientes con cualquier tipo de lesión hepática crónica. En última instancia puede evolucionar a cirrosis con formación de nódulos. El evento central de la fibrosis hepática es la activación de las células estrelladas hepáticas, que son la principal fuente de matriz extracelular. Esto conduce a una acumulación de colágeno tipo 1 y tipo 3 en el parénquima hepático y en el espacio de Dicé. ¿Qué son las células estrelladas? Bueno, las células estrelladas son unas células con prolongaciones que contactan con la pared sinusoidal y con los hepatocitos. Así las llamó Karl Kupfer en 1876, que fue quien las descubrió. ¿Qué funciones tienen estas células estrelladas? Bueno, almacenan vitamina A, controla la comunicación intracelular, libera mediadores intercelulares, remodela gran parte de la matriz extracelular que está presente en un hígado normal. También produce componentes como colágeno y no colágeno de la matriz extracelular. Hace la síntesis de metaloproteínas de la matriz extracelular también y hace la síntesis de inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Entonces, la fisiopatología que lleva esto es
que la fibrogénesis hepática es el depósito de tejido fibroso en el hígado por un desequilibrio entre la producción y la degradación de los componentes de la matriz extracelular. También es una respuesta a agresiones repetitivas o crónicas que estos son unos estímulos patológicos en donde los mediadores intercelulares y los cambios en la matriz extracelular activan las células hepáticas y hay pérdida de las gotitas de grasa, hay aumento de número y de tamaño de las células y hay una diferenciación fenotípica a células proliferativas, fibrogénicas y contráctiles muy similares a los miofibroblastos. También existe por un proceso de cicatrización, que es una progresiva deposición de múltiples tipos de proteínas colágenas y no colágenas en el intersticio y el espacio de Visé. Muy bien, entonces el resultado de este depósito de colágeno en el espacio de Visé se denomina capilarización de los sinusoides, un proceso en el cual los sinusoides hepáticos pierden su fenestración característica, alterando así el intercambio entre los hepatocitos y el plasma. Con la activación de las células estrelladas hepáticas se vuelven contráctiles, lo que puede ser un determinante importante del aumento de la resistencia portal durante la fibrosis hepática y la cirrosis también. Este proceso normalmente suele ser progresivo y perturba el flujo sanguíneo a través del hígado, lo que provoca el aumento de la presión dentro del sistema venoso portal, además de desviar la sangre del hígado. Además, estos cambios arquitectónicos que causan un componente fijo de la hipertensión portal, los cambios dinámicos en el tono vascular también resultan de una agresión aguda como una infección y pueden influir también en la presión portal y provocar una descompensación aguda. A esto se le conoce comúnmente como insuficiencia hepática aguda sobrecrónica, que puede ser reversible con un tratamiento dirigido a la agresión aguda y la mejor atención de apoyo. Estos cambios normalmente conducen a la hipertensión portal que subyace al desarrollo de ascitis y varices gastroesofágicas y promueve la desviación de la sangre portadora de nutrientes fuera del hígado, contribuyendo así a la encefalopatía hepática. También tenemos que tener en mente que la cirrosis puede provocar desnutrición y, lo que es más importante, sarcopenia. Esto conduce a la fragilidad, que se le conoce cada vez más como un marcador de mal pronóstico. La sarcopenia es el resultado de la anorexia, hipermetabolismo, hiperamionemia, malabsorción debido a la deficiencia de ácidos biliares intraluminales o pancreatitis crónica, metabolismo alterado de macronutrientes y deficiencia de micronutrientes. La ascitis inadecuada debido a la insuficiencia hepática combinada con un estado catabólico da como resultado la hipoalbuminemia, que puede empeorar las complicaciones de la cirrosis hepática como es la ascitis. La cirrosis también es un estado patológico dinámico con potencial de reversibilidad si se detiene la lesión hepática en curso. Por ejemplo, si un paciente con cirrosis descompensada relacionada con el alcohol puede compensar la puede compensar clínicamente con la abstinencia, pues podemos decir que puede ser reversible. De manera similar, los estudios de biopsias seriadas han mostrado una mejoría de la fibrosis hepática después del tratamiento de la hepatitis viral crónica. Entonces, es probable que haya un punto después del cual la cirrosis hepática se considere irreversible y el único tratamiento en esa etapa pues va a ser el trasplante de hígado. Esto puede estar relacionado con la deposición de elastina hepática, que es más resistente a la remodelación. Después también podemos tener el carcinoma hepatocelular, que la fisiopatología de esto es compleja y multifactorial, pero es mucho más probable que en el contexto de la cirrosis, que se dé en el contexto de la cirrosis que en un hígado no cirrótico. Muy bien, y después tenemos la clasificación de la cirrosis, que es cirrosis compensada y cirrosis no compensada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la cirrosis compensada se presentan hallazgos bioquímicos, radiológicos o histológicos compatibles con el proceso patológico de la cirrosis. La función hepática sintética se conserva
y no hay evidencia de que haya complicaciones relacionadas con la hipertensión portal, como ascitis, varices gastroesofágicas y sangrado de varices, encefalopatía hepática o ictericia. Y en la cirrosis descompensada, por el contrario, se considera que pues, es descompensada cuando hay evidencia de desarrollo de complicaciones de disfunción hepática con función hepática sintética reducida a hipertensión portal. Pues esto incluye la ascitis, varices gastroesofágicas, hemorragia por varices, encefalopatía hepática, ictericia, etc. Y la cirrosis descompensada es un término genérico para un espectro pues, amplio de enfermedades. Ahora hablaremos del cuadro clínico de la cirrosis hepática. La cirrosis puede permanecer asintomática durante varios años. Incluso una tercera parte de los pacientes nunca desarrolla síntomas. A menudo los primeros síntomas suelen ser inespecíficos. Consisten en fatiga generalizada, anorexia, malestar general, pérdida de peso, náuseas y vómitos. Los signos clínicos que nos sugieren una hepatopatía crónica, mas no son específicos de cirrosis, son disminución de masa muscular, eritema palmar, leuconiquia, que son manchas blancas en las uñas, hipocratismo digital, que es la deformidad en las uñas con abombamiento. Angiomas aracniformes son lesiones vasculares de color rojo con prolongaciones finas que nos recuerdan a las patas de una araña. Es por eso que también se conocen como nevos de araña. Aquí podemos ver una imagen en el circulito ese. También podemos ver ginecomastia, pérdida del vello axilar o neuropatía periférica. Siguiente. Los factores de diagnóstico clave se pueden dividir en los comunes y en los poco comunes. Dentro de los factores comunes podemos encontrar distensión abdominal, ictericia y prurito. La ictericia recordando que se debe a una excreción hepática reducida de bilirrubina conjugada y el prurito por secreción de bilis alterada. Hematemesis y melena son secundarios a hemorragia gastrointestinal por varices gastroesofágicas en la hipertensión portal, leuconiquia, eritema palmar, telangiectasias aracniformes, como ya las expliqué, la esclerótica ictérica, síntomas constitucionales, edema periférico y la pérdida de masa muscular. Y en los poco comunes vemos estado mental alterado, esto debido a encefalitis portosistémica, disnea por las complicaciones pulmonares, infecciones recurrentes, ginecomastia, dolor torácico y síncope. Estas dos últimas debido a hipertensión portopulmonar. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que he estado hablando, la ictericia de la esclerótica, el eritema palmar y el crecimiento del hígado y del vaso, lo que se denomina como hepatoesplenomegalia. Ahora veremos la historia de un caso para poder familiarizarnos más con esta enfermedad. Es un hombre de 56 años que cuenta con antecedentes de uso de drogas por vía intravenosa. Acude a una visita inicial quejándose de aumento de la circunferencia abdominal, pero niega tener ictericia. Dentro de sus antecedentes también encontramos que bebe de 2 a 4 vasos de vino con la cena y recuerda haber tenido enzimas hepáticas anormales en el pasado. El examen físico revela nevos de araña, hígado firme palpable, esplenomegalia leve y opacidad cambiante compatible con la presencia de ascitis. En los laboratorios se encontró la función hepática alterada con aminotransferasas elevadas. La aspartato aminotransferasa en 90 unidades por litro y la alanino aminotransferasa en 87. Y también el paciente sale positivo para anticuerpos antihepatitis C. Por los datos mencionados en sus antecedentes, datos clínicos y de laboratorio,
se llegó al diagnóstico de una cirrosis hepática debido al virus de la hepatitis C. El uso de drogas intravenosa, el consumo de alcohol, son factores de riesgo para esa enfermedad. Los datos mencionados en el examen físico son clave para el diagnóstico, como ya lo hemos estado viendo, y confirmamos el daño hepático con las aminotransferasas y el agente causal con los anticuerpos. Esto se verá un poco más adelante en el diagnóstico. Ahora hablaremos del diagnóstico. Algo muy importante y que debemos tener en cuenta es la exploración física que anteriormente describimos, porque esta nos hará sospechar de la patología y nos guiará al momento de solicitar las demás pruebas diagnóstico. En los laboratorios podemos encontrar la bilirrubina y como dato importante encontraremos la bilirrubina directa aumentada si existiera una alteración en su captación, conjugación o eliminación. Y por otro lado, la bilirrubina indirecta estará elevada por presencia de hemólisis. Las transaminasas pueden estar moderadamente elevadas o normales si la cirrosis es poco activa. La gamma-glutamiltranspeptidasa estarán elevadas en la cirrosis hepática alcohólica y cuando hay éstasis. El colesterol puede disminuir en la cirrosis alcohólica y aumentar en la biliar. Las proteínas plasmáticas se pueden observar una disminución de la albúmina con un aumento de la gamma-globulinemia con una inversión del índice serina-globulina. En la electroforesis de proteínas observaremos un aumento en la fracción gamma de las globulinas y una tendencia a disminuir la serina. En el apartado radiológico de estómago duodeno podríamos buscar las úlceras y varices en el polo superior gástrico. Tenemos la esplenoportografía, el gamagrama y el gamagrama de hígado vaso donde podemos captar el coloide heterogénea por hígado pequeño, esplenomegalia y desplazamiento del coloide a la médula ósea. La ecografía abdominal para diagnosticar la ascitis mínima y el TAC y el RMN para ver el perfil nodular del hígado, si ha llegado pequeño o si tiene o no hipertrofia del lóbulo izquierdo o caudado, esplenomegalia o vasos colaterales intraabdominales, que eso nos hablaría de hipertensión portal. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta son el síndrome de Budd-Chiari, la insuficiencia cardíaca, la infiltración neoplásica masiva del hígado y la pericarditis. Bien, a continuación vamos a hablar sobre el tratamiento. En el caso de la cirrosis hepática, la piedra angular o el pilar para tratar esta patología es el tratamiento de la enfermedad hepática crónica subyacente. Es decir, la causa de la cirrosis tenemos que tratarla primero. Ese es el primer paso en cuanto al manejo. Por ejemplo, si tenemos una hepatitis viral de tipo C, pues vamos a tener que trabajar con los antivirales correspondientes y después vamos a añadir el monitoreo de las complicaciones. Es entre las complicaciones más importantes y que pues son ya sea porque la mayoría de los pacientes las padecen o porque son consecuencias graves, tenemos la ascitis, varices esofágicas, peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática portosistémica, la hiponatremia y el trasplante de hígado. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es ya sea que el paciente la padezca, tratarla, o si no la padece aún, estar monitoreando para que no aparezcan. Otra cosa muy importante es la prevención de la lesión hepática superpuesta. Aquí tenemos nosotros que platicar con el paciente y decirle, indicarle todos los factores de riesgo que tiene que remover de su estilo de vida para que la lesión hepática, la cronicidad no empeore. Y
de esta forma tengamos un mejor pronóstico para el paciente. Es decir, si el paciente toma alcohol, pues quitarlo. Si necesita sus inmunizaciones, pues inmunizarlo. Adjunto con el tratamiento vamos a tener que restringir el sodio. La literatura dice que no debemos en los pacientes restringir el sodio de golpe porque va a ser más contraproducente. Entonces vamos a irlo disminuyendo poco a poco hasta que el paciente pueda aprender a adaptar su cuerpo a no ingerir sodio. Y vamos a añadir una terapia diurética para la citis, porque es algo muy común que se va a presentar en todos estos pacientes y pues tenemos que mantener un control sobre el líquido de la citis. Como segundo manejo, después de que si nada funcionó de todo esto que hicimos anteriormente, pues vamos a tener que recurrir a un trasplante de hígado. Y en los pacientes en los que no sean, los pacientes que no sean candidatos a un trasplante, van a pasar por un proceso llamado derivación portosistémica intrahepática transyugular, que pues es una medida terapéutica pues mucho más avanzada. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta también es atender el estado nutricional del paciente, ya que va a haber un catabolismo proteico elevado y esto va a llevar a nuestro paciente a una desnutrición. Entonces, aquí es muy importante indicar al paciente llevar una buena dieta y si es necesario, pues indicarlo con un nutriólogo para que pues, él se encargue de darle un plan de alimentación más adecuado. También hay que vigilar anomalías en la coagulación porque se disminuye la síntesis de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Esto debido a una disminución de la masa hepática. Entonces, cada que tengamos que evaluar al paciente, también hay que vigilar los tiempos de coagulación. Y acá tenemos como un resumen para el tratamiento. Pues al tener la cirrosis, lo primero ya dijimos es tratar la causa subyacente. Una vez que se esté tratando esto, vamos a tener a nuestro paciente ya sea en un estadio compensado o descompensado. Entonces, si nuestro paciente está compensado, pues vamos a tener que monitorear los niveles de albúmina, bilirrubina, los tiempos de coagulación, la propensión a la aparición de varices. Y si nuestro paciente está descompensado, también vamos a seguir toda esta evaluación y vamos a añadir monitorar la creatinina por la función renal. En cuanto a las varices gastroesofágicas, también tenemos que estratificarlas, ya sea que no hayan varices, que hayan varices pequeñas o que hayan varices muy extensas. Y en cuanto al tratamiento de las varices, cuando ya son extensas y provocan sangrado, vamos a tener que utilizar betabloqueadores no selectivos, como el más común propanolol, y también vamos en caso de que hayan pacientes que no toleren los betabloqueadores no selectivos, tendremos que hacer ligaduras de los vasos. En cuanto a la hemorragia como tal de las varices esofágicas, tendremos que añadir más terapia, que sería vasoconstrictores y la terapia endoscópica para ligar. También vamos a transfundir sangre, pero también hay que tener mucho cuidado aquí porque no podemos hay indicaciones específicas para poder transfundir a un paciente con varices esofágicas. También se tiene que añadir una profilaxis de corta duración que dura aproximadamente unos 7 días, que se va a utilizar, norfloxacino, porque se ha encontrado que este antibiótico aumenta la supervivencia.
También se va a intentar evitar la residencia del sangrado con propanolol, uno de los beta-bloqueadores no selectivos, y también pues con la propia ligadura que ya dijimos antes. En el caso de hemorragias potencialmente mortales, vamos a utilizar algo llamado, tubo de Sengstaker-Blakemore o el stent Dennis hasta lograr una hemostasia vía endoscópica. En el caso de la citis, que es otra de las complicaciones más comunes, pues ya dijimos antes, vamos a restringir la sal, vamos a añadir diuréticos. El más común y el de primera línea va a ser la espironolactona. Aquí no vamos a tener que restringir el agua a menos que tengamos una hiponatremia menor a 130 miliequivalentes. Y pues dependiendo de la gravedad de la citis, se va a evaluar si necesitamos hacer paracentesis o no, que va a ser pues la extracción de todo ese líquido. Si hay disfunción renal, tendremos que aumentar el volumen con albúmina y pues vigilar como posibles complicaciones. Algo que se me pasó a mencionar antes, que es muy importante en cuanto a las varices hemorrágicas, es que esta complicación es la más letal de todas porque tiene un porcentaje de mortalidad del 20% en tan solo 6 semanas. Así que si no hacemos un diagnóstico temprano, es cuestión de semanas que podamos pues, perder a nuestro paciente. Bueno, continúo con la citis. El manejo con la espironolactona va a ser de inicio con 100 miligramos vía oral, una vez al día inicialmente, y luego ajustar según sea necesario cada 3 a 5 días hasta llegar al máximo que son 400 miligramos por día. Si hay pacientes en los que no funciona la espironolactona, vamos a añadir furosemida, 40 miligramos por vía oral una vez al día inicialmente, y también vamos a añadir la dosis hasta llegar a un máximo de 160 miligramos por día. En el caso de la citis, pues vamos a encontrar algo también conocido como ascitis refractaria de gran volumen, y esto sucede cuando hay falla en el tratamiento, y esta es una indicación para hacer paracentesis. El pronóstico para este tipo de ascitis es muy malo, entonces pues hay que tener mucha precaución y estar muy alertas en cuanto a estos cambios. Y la otra complicación importante sería la encefalopatía hepática, que prácticamente los datos estadísticos dicen que el 11% de los pacientes cursan con una encefalopatía hepática cuando se hace el diagnóstico. O sea, hacemos el diagnóstico porque el paciente llegó a urgencias por una encefalopatía hepática, pero pacientes que no tienen encefalopatía hepática, a lo largo de toda la enfermedad de cirrosis, van a llegar a tener al menos un episodio de encefalopatía hepática. Entonces, pues el tratamiento implica la identificación y corrección de los factores predisponentes a la encefalopatía. Y pues como tratamiento vamos a utilizar la lactulosa. Estos pueden ser usados, puede ser usado así nada más, o añadir una profilaxis antibiótica con rifaximina. Aquí no, por la importancia de la nutrición no vamos a restringir las proteínas de la dieta. Algunos factores precipitantes de la encefalopatía hepática pueden ser
hemorragia gastrointestinal, estreñimiento, diarrea, vómitos, hipoglicemias descontroladas, desequilibrio electrolítico, medicamentos como los diuréticos y procedimientos médicos como las paracentesis y también debido a infecciones o anemias. Entonces, pues hay que tener en cuenta todos estos factores predisponentes para evitar una encefalopatía hepática. En cuanto a las otras complicaciones que estaban en la pantalla anterior, prácticamente su manejo va a ser considerar un trasplante. Entonces, pues en cuanto al trasplante, pues los pacientes que desarrollen complicaciones que necesiten trasplantes, pues en cuanto se cumplan los criterios para indicarlo, no hay que demorar en añadirlos a la lista de trasplantes porque, pues, como sabemos, no es cualquier cosa esperar un trasplante. Según los datos estadísticos, hace unos años en Estados Unidos aproximadamente de 12,000 pacientes, solo 8,000 recibieron un trasplante, entonces pues por eso la importancia de indicarlo a tiempo, porque pues la consecuencia termina en la muerte del paciente. Bueno, ahora vamos a tocar la prevención. La podemos dividir en primaria y secundaria. En la primaria, pues vamos a tener acciones que no necesitan que lleguemos pues, a grados de acudir con el médico, más que pues a la revisión anual. Pues lo primero es reducir el consumo excesivo de alcohol y en pacientes que ya son con pronósticos malos, indicarles abstinencia total. También hay que disminuir, más bien evitar las drogas intravenosas, pues por el riesgo de las hepatitis virales y la promiscuidad sin protección, por lo mismo. También hay que promocionar el programa de vacunación o inmunización contra la hepatitis y también hay que hacer estrategias de conciencia para reducir la obesidad y diabetes, más que nada por los factores hipertriglicemiantes que puede conllevar esto. Y también pues acudir una vez al año al médico para descartar cualquier enfermedad hepática, principalmente en pacientes que tengan ya factores de riesgo. En cuanto a la prevención secundaria, cualquier enfermedad hepática crónica subyacente se tiene que tratar, como ya dijimos, y pues hay que tener también mucha vigilancia con el consumo de los AINES o analgésicos, principalmente el paracetamol, que como ya sabemos tiene pues bastante riesgo de daño hepático. Y en cuanto a la vigilancia, como en sí ya del paciente diagnosticado con cirrosis, debe ser de cada 6 a 12 meses. Y las pruebas a tomar van a ser función hepática, función renal, hay que tomar un hemograma completo, tiempos de coagulación, alfa-fetoproteína, electrolitos, hay que cuidar la hiponatremia y hay que hacer un ultrasonido abdominal cada 6 meses para evaluar la ascitis y el estado propio del hígado. En cuanto al pronóstico, depende mucho del estadio de la enfermedad. Se dice que los pacientes una vez diagnosticados pues tienen una prevalencia de vida de hasta 10 años más. Entonces, para estadificar a nuestros pacientes, vamos a utilizar una clasificación muy común conocida como la clasificación de Child-Pugh, que nos va a decir pues el pronóstico a través de estos criterios que son la ascitis, encefalopatía, la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protrombina. De acuerdo a esto se van a dar ciertos puntajes y en la puntuación, si nuestro paciente tiene
de 5 a 6 puntos lo vamos a clasificar como clase A y la sobrevida de este paciente en 1 a 2 años va a ser del 85 al 100%. En cuanto a el puntaje de 7 a 9 va a ser clasificación B y la sobrevida va a ser de 60 a 80%. Y si tiene una puntuación de 10 a 15, la clasificación va a ser tipo C y la sobrevida va a ser de 35 a 45%. Como vemos, pues esto sería así mucha gravedad. Entonces, esta es otra de las importancias de estratificar a nuestro paciente para ya sea incluirlos en las listas de espera para trasplantes o hacer un tratamiento oportuno. Y también vamos a tener 4 estadios de nuestros pacientes. Los primeros 2 niveles son incluyen a los pacientes que están compensados y los otros 2 para pacientes descompensados. Y nos van a indicar el nivel de mortalidad para el paciente. Entonces, en el nivel 1, los pacientes no tienen varices esofágicas o ascitis y indica 1% de mortalidad. En el nivel 2 son pacientes con varices esofágicas sin sangrado y sin ascitis y tienen un 4% de mortalidad, de probabilidad de mortalidad. En el nivel 3, los pacientes tienen ascitis con o sin varices esofágicas, sean sangrantes o no, y la mortalidad aumenta hasta un 20%. Y en el nivel 4 son pacientes con hemorragia digestiva, más hipertensión portal con o sin ascitis hemorrágica, y el porcentaje de mortalidad de estos pacientes es del 57%, o sea que prácticamente tienen un 50-50 para pues sobrevivir a esto. Ok, ahora vamos a continuar con las complicaciones. Aquí se pueden ver las complicaciones de la cirrosis que se derivan de la hipertensión portal y la insuficiencia hepática. Las varices junto con la hemorragia varicosa son consecuencias directas de la hipertensión portal. La ascitis es resultado de la hipertensión portal sinusoidal y esa se puede complicar por infección de peritonitis bacteriana espontánea o por disfunción renal, que es el síndrome hepatorenal. La encefalopatía es causada por derivación portosistémica, que es la hipertensión portal y la insuficiencia hepática. La ictericia es causada solamente por la insuficiencia hepática. Siguiente, por favor. Ok, voy a explicar un poco de la complicación de la ascitis porque es la complicación más común de la cirrosis. El tratamiento, como ya lo explicó mi compañera, implica una dieta sin sal añadida y también diuréticos. La evidencia ahora sugiere que la restricción severa de sodio en la dieta puede ser más dañina que beneficiosa. Y muchos médicos, de hecho, recomiendan una dieta sin sal agregada en lugar de una dieta baja en sal. Eso significa excluir la adición total de sal de mesa adicional a los alimentos y evitar los alimentos con alto contenido de sal, como las patatas fritas y algunas comidas procesadas. Esto da como resultado una restricción moderada de sodio que queremos alcanzar. El diurético de primera elección, como ya mencionó mi compañera, debe ser la espironolactona porque tiene efectos sobre la aldosterona. Se puede agregar también furosemida en pacientes que no responden al tratamiento. Otra complicación que vamos a abarcar son las varices gastroesofágicas que se presentan en 50% de los pacientes con cirrosis, y la hemorragia por varices es la complicación letal más común,
con una mortalidad asociada que es del 20% a las 6 semanas. Las recomendaciones de las pautas de diferentes países de detección varían mucho. Las pautas del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia en la Atención del Reino Unido recomiendan que los pacientes con cirrosis se les ofrezca una endoscopia gastrointestinal superior para la detección de varices gastroesofágicas en el momento del diagnóstico y después en intervalos de 1 a 3 años a partir del diagnóstico. Un episodio de hemorragia aguda por varices debe tratarse como una emergencia médica con soporte de volumen intravascular. También transfusión de sangre y se tiene que alcanzar un objetivo de mantener la hemoglobina alrededor de 7 a 8 gramos por decilitro y también incluye una combinación de endoscopía y terapia farmacológica. La terlipresina es un análogo de la vasopresina o también la somatostatina, que es o su análogo de ocreótido, debe iniciarse tan pronto como se sospecha la hemorragia por varices y también continuarse durante 3 a 5 días si se confirma. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar de la encefalopatía ortosistémica porque aproximadamente el 11% de los pacientes con cirrosis tienen encefalopatía hepática en el momento del diagnóstico de la cirrosis. 30 a 40% de los pacientes con cirrosis tienen un episodio de encefalopatía hepática durante su enfermedad y existe una probabilidad del 30 al 40% de recurrencia en el año siguiente. Se caracteriza por cambios en la conciencia, el comportamiento y la personalidad. Y eso conlleva también desorientación, somnolencia, olvido, confusión, agitación y también eventualmente coma. También se puede presentar dificultad para hablar, asterixis, aumento del tono muscular y también reflejos plantares extensores. Otra complicación de la cirrosis hepática es el carcinoma hepatocelular. Los pacientes con cirrosis, especialmente aquellos con hepatitis viral tipo B y C, enfermedad hepática que está relacionada con el alcohol y hemocromatosis, tienen un alto riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Y por esa razón se deben someterse a vigilancia con ecografía con o sin alfa-fetoproteína. Y eso cada 6 meses. Existen varias opciones de tratamiento diferentes para el carcinoma hepatocelular y eso está según su estadio y el grado de disfunción hepática. Estos incluyen trasplante de hígado, resección quirúrgica, ablación por radiofrecuencia, ablación por microondas y la embolización transarterial, quimio. El carcinoma hepatocelular avanzado se puede tratar con sorafenib como quimioterapia paliativa. Siguiente, por favor. Ok. Otra complicación común es la hipertensión portopulmonar. Esta complicación se diagnostica cuando hay hallazgos de hipertensión pulmonar que es inexplicable en asociación con hipertensión portal. A diferencia del síndrome hepatopulmonar, es posible que esa afección no se resuelve por completo
después del trasplante de hígado. Por eso, pacientes con hipertensión pulmonar grave que no mejora con el uso de vasodilatadores, como son, por ejemplo, el epoprostenol, el bosentan, el iloprost o sildenafil, no son candidatos para el trasplante de hígado porque tienen alto riesgo de muerte asociado con el procedimiento. Otra complicación es el síndrome hepatopulmonar y ese es el resultado de la hipertensión portal y se presenta en al menos el 5% de los pacientes que esperan un trasplante de hígado. Los síntomas incluyen disnea y platipnea. El diagnóstico incluye el hallazgo de hipoxemia con aumento del gradiente alveolo arterial, ortodesoxio y la determinación de dilatación vascular intrapulmonar en la ecografía con contraste. La presencia de síndrome hepatopulmonar debe impulsar también a una evaluación inmediata para el trasplante de hígado. La afección generalmente se resuelve después de un trasplante de hígado. Siguiente, por favor. Ok, otra complicación es el hidrotórax hepático y ocurre en aproximadamente 5 a 10% de los pacientes cirróticos y por lo general en pacientes con ascitis. El hidrotórax hepático puede causar disnea y el manejo es similar al de la ascitis. Y en algunos pacientes se requieren catéteres permanentes a largo plazo para el manejo sintomático. Otra complicación es la peritonitis bacteriana espontánea y el tratamiento es sobre todo con cefotaxima intravenosa o una fluoroquinolona y una solución de albúmina humana intravenosa. Se ha demostrado, por ejemplo, que la albúmina reduce la mortalidad en un ensayo controlado aleatorio. Todos los pacientes que han sobrevivido a un episodio de peritonitis bacteriana espontánea requieren profilaxis antibiótica secundaria de por vida. Los pacientes con ascitis y un nivel de proteína total en el líquido ascítico de igual o menos 10 gramos por litro tienen un alto riesgo de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea y deben considerarse por eso para la profilaxis antibiótica primaria. Ahora mismo faltan pruebas de alta calidad para esta intervención y se necesitan ensayos adicionales para establecer si la profilaxis con antibióticos para los pacientes con cirrosis es beneficiosa. Siguiente, por favor. Ok, otra complicación es el sangrado y trombosis y el equilibrio hemostásico en la enfermedad hepática es muy frágil y el riesgo de hemorragia y trombosis normalmente no se puede predecir correctamente con las pruebas de diagnóstico habituales, como son, por ejemplo, el índice internacional normalizado, INR. Los pacientes con enfermedad hepática avanzada a menudo tienen trombocitopenia por el hiperesplenismo. Existe una reducción simultánea en la síntesis de factores de coagulación, lo que conduce a elevaciones en el INR. La hipertensión portal o la hiperfibrinolisis pueden dar lugar también a hemorragias. La anticoagulación normalmente se niega con frecuencia a los pacientes hospitalizados con cirrosis porque hay preocupaciones sobre los parámetros de laboratorio. Y al final, la tromboelastografía puede tener un papel en la evaluación de la coagulación en pacientes con cirrosis, pero faltan niveles objetivos que son validados. El Luz-Turumpovac
y avatrombopag están aprobados para la trombocitopenia en adultos con enfermedad hepática crónica que están sometidos a procedimientos invasivos. La siguiente complicación es la insuficiencia renal aguda, el síndrome hepatorrenal. Anteriormente fue conocido como síndrome hepatorrenal y se define como los criterios del International Club of Ascites, Acute Kidney Injury, etapa 2 o 3, que cumple con todos los demás criterios del síndrome hepatorrenal, que son cirrosis con ascitis, sin respuesta después de 2 días consecutivos de abstinencia de diuréticos y la expansión del volumen plasmático con albúmina. La ausencia del shock, también ningún uso actual o reciente de fármacos nefrotóxicos como fármacos antiinflamatorios, no esteroideos, aminoglucósidos o medios de contraste yodados. Y también sin signos de lesión renal estructural. La lesión renal estructural está indicada por proteinuria, microhematuria y ecografía renal anormal. Y pues el tratamiento incluye infusión de albúmina y la combinación de antibióticos con ocreótido subcutáneo y midorina oral, fármacos vasoactivos y también la derivación. Siguiente, por favor. Ok. Otra complicación es el hipogonadismo y la feminización. La cirrosis se asocia con un desequilibrio estrogénico-androgénico con niveles circulantes reducidos de testosterona y un aumento relativo de estrógeno. Esto conduce al hipogonadismo y la feminización en los hombres. El hipogonadismo se caracteriza por atrofia testicular, impotencia y pérdida de la libido. La atrofia testicular y la reducción de la libido se observan con mayor frecuencia, por ejemplo, en pacientes con enfermedad hepática subyacente. En mujeres, ese problema puede causar amenorrea, infertilidad, acné vulgar y también quistes mamarios benignos. Otra complicación es la osteodistrofia hepática y es el término que se le da a la combinación de la osteoporosis y osteomalacia asociada a la enfermedad hepática crónica. La osteodistrofia hepática ocurre con mayor frecuencia con enfermedad colestática, pero puede ocurrir con cualquier enfermedad hepática crónica. La osteoporosis es el resultado de una menor mineralización y formación ósea secundaria a una disminución de la actividad de los osteoblastos. Eso conduce a fracturas patológicas y dolor de espalda y cifosis. La osteomalacia es menos común y es el resultado de una mineralización ósea reducida, y su síntoma principal es el dolor de huesos. La deficiencia de la vitamina D es un factor que contribuye al desarrollo de la osteodistrofia hepática. Siguiente, por favor. Bueno, ya terminamos nuestra presentación de cirrosis hepática y muchas gracias por su atención.